La eficaz palabra del Señor estará en Ruth capítulo 1 versículos del 1 al 22. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El tiempo de los jueces fue una época sombría para el pueblo de Dios, un tiempo en que ya había muerto Josué, el siervo del Señor, y el siervo era quien hablaba con Dios sobre asuntos de su pueblo, de la grey del Señor, para amonestarlo, infundirles ánimo y sobre todo guiarlos y conducirlos por los caminos del Señor. Dice Josué capítulo 2 versículos del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así el pueblo, esta nueva generación, desobedeció al Señor. Dice Josué capítulo 2 versículos del 1 al 3. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo:
no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Así que el Señor levantaba a jueces cada vez que el pueblo clamaba, para ayudarlos de sus enemigos. El juez no era un siervo al que el Señor había preparado, solo los ayudaba en cosas puntuales. Y como no había pan espiritual con que los siervos nutrían al pueblo, el pueblo empeoraba tanto, así que su maldad fue creciendo hasta el punto de producirse una guerra entre hermanos, Israel contra Benjamín, porque unos impíos de la tribu de Benjamín habían violado a la concubina de un levita. Imagínese, sorpresa tanto por la violación de esta mujer como la de levita teniendo concubina, que en un momento dado le fue infiel, sabiendo que debía ser santo para el Señor. Dice Levítico capítulo 21, versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Así que había hambre, y en vez de esperar la visita del Señor, una familia a cargo de Elimelec hace lo que no debían, irse de Belén a Moab, donde sus hijos se casan con moabitas. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 32, sobre las consecuencias de la desobediencia. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Así el pueblo en los tiempos de los jueces estaba mal delante del Señor. De hecho, dice este libro de Jueces en Jueces capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En este contexto se da esta enseñanza. Empezamos en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Como ya algo mencionamos en la introducción, el tiempo de los jueces fueron días en que no gobernaba el Señor a través de sus siervos, sino que cada pueblo, ya sabiendo los mandatos del Señor, debía gobernar su tribu. Pero aunque al comienzo consultaron al Señor en asuntos generales, después ya no fue así, lo que produjo que cayeron en decadencia, apartándose cada vez más del Señor. Y es por eso que había hambre, y en esa situación fue que un varón de ahí de Belén de Judá se fue con su familia a morar a Moab. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Vemos que Elimelec con su familia, su esposa y sus 2 hijos se van a Moab. Para tener un mejor entendimiento, veamos los significados de los nombres de cada integrante de familia. Elimelec, que significa mi Dios es rey, Noemí significa dulzura, Malón significa enfermo y Kelión, que significa destruido. Como sabemos, los nombres en las escrituras significan mucho. Vemos que aunque los esposos tenían buenos nombres, el de sus hijos no lo era. Eso nos da una idea de que sus hijos no habían sido bien instruidos. Por lo mismo, no es de extrañarse por qué el padre decidió irse a vivir donde no debían y sus hijos escoger esposas que tampoco debían hacerlo. Inclusive es interesante que esta familia, estos efrateos de Efrata, cuyo significado es fructífero, una antigua ciudad de Judea que después pasó a llamarse Belén, cuyo significado es casa de pan, salieron de Belén junto a sus padres para irse a morar a Moab, una tierra pagana. Versículo 3 de nuestro texto principal. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Siempre que la cabeza de familia o de tribu muere, se desmorona la familia. Al ya no estar el que controla y guía, tiende a quedar resquebrajado la unión familiar, como en el caso de Josué, por ejemplo, con su muerte, donde empezó el tiempo de los jueces. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Al no estar el padre de familia, los hijos hicieron caso omiso a los mandatos
que a estas alturas ya quedaba poco conciencia de la palabra de Dios, que prohibía unirse a yugo desigual. Y esto fundamentalmente porque estaban en el lugar incorrecto, y aunque en el caso de nuestro pasaje fue para bien, para una de las esposas, como es el caso de Ruth, no siempre se va a dar ese resultado, posiblemente porque Dios quiere mostrarnos que para los gentiles también está la posibilidad de acercarse a Dios si son como Ruth. Dios tiene misericordia para cualquiera, aunque claro, las consecuencias siempre quedan. Ahora, nos imaginamos cómo habría sido Noemí con sus nueras, que después de 10 años, cuando decide regresar, ellas querrán seguirla, aunque solo Ruth lo hará. Versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ya si vamos viendo desde el punto de vista espiritual, siendo enfermo y destruido, como simbolizan los nombres de sus hijos, no queda más que la muerte, quedándose Noemí sola, sin familias directa, apenas con sus nueras. Versículo 6 de la enseñanza de hoy. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Dios nunca se olvida de su pueblo, pero muchas veces nos falta paciencia para poder esperar. Así que la casa de pan tuvo pan. Y esto lo supo Noemí, que se enteró estando en Moab. Dice que oye que Dios había visitado a su pueblo, lo que nos hace deducir que estaba al pendiente y que deseaba de pan. Porque en esos días, si eras viuda, tus hijos te cuidaban, pero ella ya no tenía ni a los hijos. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí salió para tierra de Judá, dice aquí, con sus nueras, y probablemente al poco andar se dio cuenta Noemí que no era necesario que sus nueras le acompañaran. Por lo tanto, les dice en el versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí le está diciendo a sus 2 nueras que el Señor les haga misericordia con ustedes, tanto como ustedes nos hicieron a mi esposo y a mis 2 hijos, que ya no estaban con ella, y conmigo. Ahora, esta palabra misericordia, Gesed en hebreo, tiene mucho más significado que solo misericordia. También se le traduce como lealtad, generosidad, perseverancia, compromiso, y está conectada con relación de pacto. Por ejemplo, en un pasaje en el Antiguo Testamento, Israel cometió el pecado al construir un becerro de oro. Al Señor no le gustó porque acababa de hacer un pacto con ellos, pero su pueblo lo quebrantó haciendo un ídolo. Ellos pensaron que podían adorar a Dios con un becerro, así que el Señor le pide a Moisés que talle otra vez 2 piedras para escribir otra vez con su dedo las instrucciones y renovar el pacto matrimonial nuevamente. Entonces dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, misericordia, Gesed, es el deseo de cuidar de otros. Y en el caso de Ruth es difícil imaginar que en una cultura como la moabita se pudiera gestar una vida como la de Ruth, porque Moab era un pueblo de borrachos, ingratos y mentirosos, sin ningún sentido de gratitud y bondad. Pero a diferencia de su pueblo, Ruth va a evidenciar todo lo opuesto, y Noemí lo declara en este versículo: ustedes han mostrado misericordia, bondad, generosidad conmigo y con mi familia, que murieron. Y viendo Noemí que no tenía más que ofrecerles, les dice a sus nueras: regresen con su familia. Versículo 9 de nuestro texto principal. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí descanso, menujá en hebreo, está asociado con el reino, y lo que está anhelando Noemí es que no se alejen del reino, que sus nueras encuentren la paz de Dios. Evidentemente esto no puede suceder si permanecen entre los moabitas. Noemí, por lo que le sucedió, se encuentra tan desolada, sin marido, ni hijos, ni posesiones, que no puede pensar en el gozo de la esperanza en la tierra prometida. En cambio, sus nueras ya habían descubierto algo especial. Podemos observar que hubo una transformación en la vida de Orfa y Ruth, por la relación que tuvieron con Elimelec, Noemí y sus 2 hijos.
y se va a ver reflejado en el corazón de Ruth. Ahora, el beso en la cultura hebrea era una señal de bendición. No solo era una sencilla expresión de emoción. En esa cultura el beso era una forma de impartir aliento, es decir, que Noemí deseaba que sus nueras tuvieran algo de su espíritu, de su aliento, que lo acompañara donde fuere, y que sobreviviera entre los ídolos de Moab. Pero ellas respondieron, versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora, la misericordia que van a mostrar principalmente Ruth, porque lo de Orfa era solo de palabra, porque el segundo intento de porfiar en acompañar a Noemí se va a volver a su familia, en cambio Ruth va a perseverar y finalmente la acompañará. Pero la misericordia que va a mostrar Ruth no tiene que ver con Noemí, porque siempre la misericordia es una expresión del carácter de quien la da, de quien la está entregando, es decir, Ruth es una mujer generosa, misericordiosa, a pesar de cualquier cosa que pudiera tener Noemí en su forma de ser. Lo mismo que vemos en Dios. La misericordia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. En un primer momento su misericordia no depende de nuestras obras. Su misericordia es la muestra de su carácter. Y por eso dice la Escritura, por ello que no hemos sido destruidos. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No se hace menos su misericordia porque no depende de nosotros, sino de su carácter, pero sí extiende su misericordia a los que le conocen. Dice Salmos capítulo 36, versículos del 7 al 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú lo abrevarás al del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Así la misericordia no tiene nada que ver con el otro. La misericordia es lo que hay en el carácter de algunos. Versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí, muy desalentada, les dice esto, aunque Dios tiene planes para Noemí que hasta este momento ella no lo sabe. Versículos 12 y 13 de nuestro texto base. Volveos, hijas mías, e iros, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora, en esos tiempos quedarse viuda no era como en el día de hoy. En esos tiempos era quedarse indefensa de todo. Y agreguémosle que estaba atravesando por un inmenso dolor de la muerte de sus seres queridos. Ella estaba sin esperanza. Más adelante va a decir que quiere que le llamen Mara o amargura, y aseguraba que la mano de Dios había salido contra ella. Ella no podía ver cómo esta situación iba a resultar en su bien. En cambio, Ruth va a tener una reacción diferente. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, ya sabiendo la simbología del beso, aquí cuando Orfa le devuelve el beso, lo que estaba haciendo era devolverle la vida, el aliento, y probablemente Orfa aprendió mucho de la casa de estos judíos, que nunca se les va a olvidar, pero solo podemos imaginar el sentido de frustración de Orfa va a experimentar cuando regrese al ambiente en donde se crió. Y aunque la familia de Elimelech cometió muchos errores que tuvo consecuencias, hubo la oportunidad en la vida de Orfa y de Ruth de recibir la influencia de esta familia, y probablemente al volver a casa de sus padres, lo único que va a encontrar en su vida es la repugnancia de vivir otra vez entre la idolatría y la nefasta forma de vivir. Así también quienes han tomado la decisión de alejarse de los mandamientos del Creador, de alejarse de lo bueno y recto, generalmente experimentan una profunda sensación de autodesprecio y derrota. Dice Proverbios capítulo 26 versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Después de esto nunca más escucharemos de Orfa. Versículo 15.
Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Por lo que se menciona aquí, ya Orfa se volvió y dice a sus dioses, y le hace ver Noemí a Ruth que también haga lo mismo. Versículo 16. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vemos aquí a Ruth haciendo una declaración de compromiso con su suegra, con Dios y con ella misma, de no quedarse en el lugar donde ella estaba, porque lo más fácil para nosotros cuando algo difícil nos sucede en nuestras vidas es volverse atrás, a hacer lo que antes hacíamos. Puede ser en el trabajo, en el matrimonio, hasta en la iglesia, en toda índole de nuestra vida. Pero vemos que Ruth hizo una decisión de seguir adelante. Ella cambió su actitud frente a la adversidad, porque recordemos, ella perdió a su suegro y a su esposo, y sobre todo con la imposibilidad de tener hijos. E hizo Ruth un pacto con Dios porque dice: A donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí Ruth estaba haciendo una declaración, un pacto de obediencia, porque en otras palabras Ruth estaba diciendo: yo no voy a hacer lo que me plazca, sino que me voy a juntar con una persona que he entendido que el Señor puso en mi vida para guiarme, y me voy a dejar guiar. Porque en momentos difíciles muchas veces hacemos lo que sentimos en nuestro corazón, sin entender que nuestras emociones en esos momentos están confundidas y no la deberíamos de seguir. Ruth entendió que fue muy bendecida estando con Noemí y su Dios. Hizo un compromiso de no volverse atrás. Aunque Noemí estaba en desesperanza, estaba negativa porque no tenía muchos recursos ni muchas oportunidades, Ruth estaba indirectamente haciendo un pacto con Dios, porque decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, porque recordemos que la identidad de Ruth era la de una moabita, pero Ruth entendió que si verdaderamente iba a recibir todo lo que el Señor tenía para ella tenía que poner de su parte para que la transformación en su vida sea real. Ella seguro pensaba: Señor, quiero convertirme en el tipo de persona que recibe tu bendición. Es decir, la fe verdadera va a ser mi creencia. Voy a ir por ese camino y dejar de pensar como cuando estaba entre los moabitas, dejar esos hábitos y seguir esta senda. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículos del 6 al 8. Y yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Eso quiere decir que Dios tiene una parte y Dios va a poner de su parte, pero uno como buena tierra debe recibir la semilla. Así que si no cambiamos nuestro proceder para alinearnos con la voluntad de Dios, no podemos esperar las bendiciones de Dios. Ruth entendió eso: no volveré con lo que era mi pueblo, que hace todo en contra de la voluntad de Dios, sino tu pueblo va a ser mi pueblo. Ese es tu pueblo que recibió la palabra de Dios. Ahora, las palabras que dijo Ruth tienen que ver con lo que ha aprendido de Noemí, porque dice: y tu Dios será mi Dios. No dice dioses, porque en Moab había dioses, porque Ruth entiende que lo que cree Noemí no es en dioses, ella cree en Jehová, el Dios verdadero. Y Ruth puso su fe en ese Dios. ¿Cómo lo hizo? Porque vio la vida de Noemí. Que la vida nuestra gane mucha alma. Vean esto, que Ruth se fue con Noemí buscando nada. Ella se fue con Noemí para quedarse con ella, para cuidarla. Voy a quedarme contigo porque Noemí dijo: ya yo estoy vieja. Pero Ruth puso su fe en el Dios de Noemí. Versículos 17 y 18. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vemos a Ruth muy resuelta a acompañar a Noemí. Más tarde será en una gran bendición para ella, porque el Señor usó a Noemí en la vida de Ruth para hacer una conexión a su bendición. Dios es un Dios fiel y Él honra la fidelidad y la obediencia, y Ruth entendió este principio.
Ruth no vio que ahí estaban falleciendo familiares, por tanto decir me voy de aquí. Ella entendió que las cosas adversas pueden suceder aún en el lugar donde Dios te tiene. Esas son para enseñarte paciencia y para darte carácter. Y es interesante lo que dice la primera parte de este versículo. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Aquí Ruth estaba haciendo un compromiso de perseverancia. No era una frase poético. Me mantendré contigo hasta la muerte. Ella amaba a su prójimo a pesar de las circunstancias. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Anduvieron las dos hasta llegar a Belén, y dice que la ciudad se conmovió. Si bien es cierto, conocían a Noemí, pero no a Ruth. Así que esa conmoción debió ser por el estado en que se encontraban, muy cansadas, delgadas y sobre todo en mal estado. Reconocieron a Noemí. Versículo 20 de nuestro pasaje. Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Al parecer, la familia de Noemí tenía recursos, porque pudieron viajar y porque dice que me fui llena y vuelvo con las manos vacías. Y vean también que no dijo, ese esposo mío con la gran idea de irse, mira lo que nos pasó. Eso no fue culpa mía. Él es la cabeza de este hogar. Ella toma responsabilidad y dice, el Señor me ha afligido. Como diciendo, la decisión fue mía también. Pero aunque la tribulación no fue para siempre, aquella tribulación y testimonio hizo que ganara un alma, la de Ruth. Dice Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Versículo 22 y último de nuestro texto. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al llegar aquí, Ruth rápidamente va en busca de comida y sustento para ella y Noemí. Y en ese tiempo había una ley judía que decía que al segar lo que quedaba debían dejarlo ahí para los pobres. Dice Levítico capítulo 23 versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Así es como empiezan las bendiciones para Ruth, porque si Ruth se hubiese separado de Noemí, nunca hubiera estado en la generación del Señor Jesús, porque Ruth es pariente de Jesús. Nunca hubiera estado entre la palabra de Dios y sobre todo nunca hubiese encontrado a su nuevo esposo, a Boaz, y él representa a Cristo. Dice Ruth capítulo 4 versículos del 13 al 17. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Así este libro nos muestra que todas las decisiones en la vida tienen consecuencias, positivas o negativas. Amén.